El viento era una bestia invisible, arañando la madera reseca de la cabaña con garras de polvo y soledad. Para el Ara, se había convertido en la única banda sonora de su vida, un lamento constante que se hacía eco del vacío que Samuel había dejado atrás. Hacía un año que la fiebre se lo había llevado, dejándola anclada a esta parcela de tierra implacable que él había amado con una fe ciega y obstinada. Ella, en cambio, veía la tierra por lo que era, una adversaria. Le arrebataba el aliento con su calor, le agrietaba la piel con su sequedad y le ofrecía un silencio tan profundo que a veces temía que la devorara por completo. Cada amanecer era una batalla reanudada, cada atardecer una tregua incierta. La gente del asentamiento, a mediodía de viaje a caballo, la miraba con una mezcla de lástima y reproche. La viuda solitaria en la frontera, una anomalía, un recordatorio de que la promesa de esta tierra era a menudo una mentira envuelta en puestas de sol gloriosas. Sus miradas la hacían sentir más aislada que las millas de pradera vacía. Creían que debería haberse marchado, haber regresado al este, a la civilización que la había moldeado. Pero algo, una terquedad heredada de Samuel o quizás un orgullo propio que apenas comenzaba a reconocer, la mantenía allí. Esta cabaña, estas acres, eran lo único que le quedaba de él, y abandonarla se sentía como una segunda muerte. Su existencia se había reducido a un ritmo de supervivencia. Cuidar el pequeño huerto, remendar la ropa gastada, asegurarse de que el pozo no se secara y mantener el rifle de Samuel, un pesado Winchester, limpio y cargado. No por miedo a los hombres, sino a los depredadores de cuatro patas que reclamaban el anochecer. Hoy, el aire era especialmente pesado, cargado con la promesa de una tormenta que se negaba a romper. El sol blanqueaba el cielo, y el arroyo, su única fuente de agua fresca, se había reducido a un hilo perezoso. Con 2 cubos de madera vacíos golpeando sus caderas, el Ara emprendió el corto pero siempre tenso camino hacia la línea de árboles donde el agua corría un poco más profunda. El silencio bajo el sol abrasador no era pacífico, estaba preñado de una vigilancia invisible. Sentía los ojos de los halcones en lo alto, oía el zumbido de los insectos como una advertencia. Cada crujido de una rama bajo sus botas era un sobresalto. Llegó al recodo sombreado por álamos, el aire repentinamente más fresco. El sonido del agua era un bálsamo. Se arrodilló, sumergiendo el primer cubo, el frío subiendo por sus brazos. Fue entonces cuando lo oyó. No un crujido, sino un estallido. Un rugido gutural que hizo que cada pájaro en 100 yardas se callara al instante. El Ara se congeló, con el corazón martilleando contra sus costillas. Conocía ese sonido. Lo había oído en sus pesadillas. Un oso pardo. Inmediatamente, un grito humano, ahogado y lleno de dolor, rasgó el aire, seguido por el sonido de un cuerpo golpeando contra la tierra. Su primer instinto fue correr. Huir hacia la relativa seguridad de su cabaña y atrancar la puerta. Era la elección lógica, la elección de la supervivencia. Pero algo la detuvo. Era el mismo grito de desesperación que había sentido atrapado en su propia garganta durante meses. Una conexión visceral con el terror puro. Se levantó lentamente, con el agua goteando de sus manos temblorosas. Se asomó con cautela entre los arbustos. La escena era una pesadilla hecha realidad. Un oso grizzly, una montaña de pelaje y músculo, se erguía sobre un hombre. El hombre era Comanche. Su torso desnudo estaba cubierto de pintura de guerra y sangre. Una lanza rota yacía a pocos metros de distancia. Estaba en el suelo, tratando de protegerse la cabeza con los brazos mientras la bestia le desgarraba la espalda con sus garras. No era un extraño. Había visto a su gente desde la distancia, figuras silenciosas a caballo en el horizonte, los invasores de los que hablaban en el asentamiento. Eran el miedo encarnado, el enemigo sin rostro. Pero en ese momento, el Ara no vio a un enemigo. Vio a una criatura, igual que ella, luchando desesperadamente contra una muerte violenta en una tierra que no perdonaba a nadie. El oso levantó la cabeza, rugiendo de nuevo,
preparándose para el golpe final. Y en ese instante, la lógica de Elara se evaporó, reemplazada por un impulso que no entendía. Se giró y corrió, no hacia la seguridad, sino de vuelta a la cabaña, de vuelta hacia el rifle de Samuel. Elara irrumpió en la cabaña, con el pecho ardiendo y el pánico arañando su garganta. El aire fresco del interior, normalmente un alivio, se sentía sofocante. Sus manos temblorosas buscaron a tientas el pesado Winchester que descansaba sobre la repisa de la chimenea. El metal estaba frío y sólido contra su piel, un ancla en el torbellino de miedo. Samuel le había enseñado a disparar, pero nunca a algo más grande que un coyote o un ciervo para la cena. Sus lecciones resonaban en su mente: respira, Elara. Contén la respiración justo antes de apretar. No des un tirón. Pero, ¿cómo podía respirar cuando el mundo entero parecía haberse quedado sin aire? Afuera, otro rugido, más cercano esta vez, la sacó de su parálisis. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Agarró un puñado de cartuchos de la caja de madera y salió corriendo de nuevo, el peso del rifle extrañamente reconfortante. El camino de regreso al arroyo fue un borrón de árboles y maleza que le arañaba las piernas. Cada paso era una oración silenciosa. Al llegar al borde del claro, se dejó caer sobre una rodilla detrás de un tronco caído, el corazón latiéndole tan fuerte que temía que el oso pudiera oírlo. La escena había empeorado. El guerrero comanche estaba ahora casi inmóvil, acurrucado en una bola protectora. El oso, con el hocico rojo por la sangre, lo olfateaba, como si saboreara su victoria antes de reclamarla. Era enorme, mucho más grande de lo que había parecido al principio. Una fuerza primordial de la naturaleza. Elara levantó el rifle, la culata presionando con fuerza contra su hombro. El cañón temblaba incontrolablemente. Trató de alinear la mira con la enorme masa del oso, pero su visión se nublaba por el pánico. Respira, Elara. La voz de Samuel era un susurro en su memoria. Cerró los ojos por un segundo, inhalando profundamente el olor a pino y a tierra húmeda. Exhaló lentamente. Cuando volvió a abrir los ojos, sus manos estaban un poco más firmes. El oso se levantó sobre sus patas traseras, un monolito de furia, listo para aplastar al hombre que estaba debajo de él. Su flanco ancho y peludo le ofrecía un blanco. Era ahora o nunca. Elara contuvo la respiración, alineó la mira justo detrás del hombro de la bestia, donde sabía que estaría el corazón, y apretó el gatillo. El estruendo del disparo fue ensordecedor, una violación del silencio natural. El rayo le dio un culatazo en el hombro, un dolor agudo y punzante. Por un momento, el tiempo se detuvo. El oso se estremeció, un espasmo violento recorrió su cuerpo. Se tambaleó, girando sobre sí mismo con un rugido que no era de ira, sino de conmoción y dolor. Luego se desplomó, cayendo pesadamente al suelo con un golpe sordo que hizo temblar la tierra. El silencio que siguió fue más profundo, más absoluto que cualquier silencio que Elara hubiera conocido. Estaba roto solo por su propia respiración jadeante y el suave murmullo del arroyo. Se quedó arrodillada, con el rifle todavía apuntando, incapaz de procesar lo que acababa de hacer. Lentamente, el guerrero comanche se movió. Se empujó con los brazos, levantando la cabeza. Su largo cabello negro estaba revuelto y pegado a su cara con sudor y sangre. Se giró, sus ojos oscuros y profundos encontrando los de ella a través del claro. No había gratitud en su mirada, ni alivio. Solo una conmoción insondable y una cautela animal. Se miraron el uno al otro a través del espacio, a través de la barrera de sus mundos, con el cadáver humeante de la bestia entre ellos. Él era el enemigo. Ella era la viuda blanca. Y acababa de salvarle la vida. El absurdo de la situación la golpeó con la fuerza de una ola. Se levantó, con las piernas temblando, y caminó lentamente hacia él, manteniendo el rifle bajo, en una postura no amenazante. Él no se movió, simplemente la observó acercarse, cada músculo de su cuerpo tenso.
Las heridas en su espalda eran espantosas, surcos profundos y sangrantes que revelaban el músculo debajo. No sobreviviría mucho tiempo sin ayuda. Y en ese claro silencioso, con el olor a pólvora y sangre en el aire, el Ara tomó la segunda decisión imposible del día. El miedo y la adrenalina dieron paso a una resolución fría y práctica. Dejarlo allí era sentenciarlo a muerte, ya fuera por sus heridas o por los carroñeros que el olor a sangre atraería inevitablemente. A pesar de la barrera de miedo y desconfianza que los separaba, ella no podía ser la autora de esa sentencia. Su humanidad, magullada y solitaria, se negó. «Debes venir conmigo», dijo, su voz un graznido ronco. Las palabras eran inútiles, por supuesto. Él no entendería su idioma, pero quizás entendería el tono. Señaló hacia su cabaña, luego hacia él. Él la miró fijamente, sus ojos oscuros tratando de leer sus intenciones más allá de las palabras. Vio la sospecha luchar contra el dolor debilitante. Lentamente, con un gruñido de esfuerzo, intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron y cayó de rodillas, con la cabeza gacha. La decisión estaba tomada por él. El Ara dejó el rifle apoyado en un árbol y se acercó. El olor a sangre y sudor era abrumador. «Déjame ayudarte», susurró, más para sí misma que para él. Pasó uno de sus brazos sobre sus hombros, sintiendo el calor febril de su piel. Él se tensó al contacto, un gruñido bajo retumbando en su pecho, pero no la apartó. Era más pesado de lo que parecía, un bulto de músculo denso y hueso. Apoyándose en ella, logró ponerse de pie, tambaleándose. El viaje de regreso a la cabaña fue un calvario. Cada paso era una agonía para él y un esfuerzo hercúleo para ella. El Ara se concentró en poner un pie delante del otro, bloqueando el dolor en su propio hombro por el culatazo del rifle y el peso del hombre. El mundo se redujo a la sensación de su piel febril contra la de ella, el sonido de su respiración trabajosa y el latido constante de sus propios pies contra la tierra seca. Cuando finalmente llegaron a la puerta, ambos estaban al borde del colapso. Lo guió hacia el interior y lo ayudó a tumbarse en el estrecho catre de Samuel, el único lecho de la cabaña. Se desplomó sobre el colchón de paja, su cuerpo finalmente rindiéndose al agotamiento y al dolor. Por un momento, el Ara se quedó de pie en medio de la habitación, mirando al extraño que yacía en la cama de su difunto esposo. La ironía era cruel. Un comanche, el mismo pueblo del que Samuel le había advertido, ahora ocupaba su lugar más sagrado. La cabaña, que había sido su santuario de duelo, se había transformado en un hospital de campaña para un enemigo. El pánico amenazó con abrumarla de nuevo. ¿Qué había hecho? Había traído el peligro directamente a su hogar. Su gente lo buscaría. ¿Qué pensarían cuando lo encontraran aquí, cuidado por una mujer blanca? Pero un vistazo a los profundos desgarros en su espalda silenció sus miedos. El tiempo para el pánico había pasado. Ahora era el momento de la acción. Puso una olla de agua a calentar sobre el fuego, sus movimientos se volvieron eficientes y decididos. Sacó las pocas provisiones médicas que tenía, un frasco de ungüento de hierbas que le había enseñado a hacer una anciana en el asentamiento, tiras limpias de lino de una sábana vieja y la aguja e hilo que usaba para remendar la ropa. Se acercó al catre, con un paño húmedo en la mano. Él la observaba, cada uno de sus movimientos, con una intensidad febril. Sus ojos nunca la dejaban. «Tengo que limpiar esto», dijo suavemente, sabiendo que las palabras eran para su propio consuelo. Cuando tocó el borde de una de las heridas con el paño, el siseo de dolor y su mano se crispó, pero no se apartó. Con una delicadeza que no sabía que poseía, el Ara comenzó a limpiar la sangre y la suciedad, revelando el verdadero alcance del daño. La piel estaba desgarrada, los músculos magullados y expuestos. Era un trabajo espantoso, pero ella se concentró en la tarea, bloqueando todo lo demás. Era solo carne y hueso, herida y curación. Mientras trabajaba, el silencio en la pequeña cabaña se hizo más profundo, más íntimo. Era un silencio no de vacío,
sino de presencia compartida. Estaban atrapados juntos en esta burbuja de necesidad y cuidado, dos mundos colisionando en el espacio de una pequeña habitación de madera. Ella era la viuda solitaria. Él era el guerrero herido. Y en ese momento, eran simplemente dos seres humanos en el borde afilado de la vida y la muerte. El ara trabajaba con una concentración feroz, el mundo exterior reducido al zumbido de una mosca solitaria contra el cristal de la ventana. El agua tibia de la olla se tiñó de rojo mientras limpiaba metódicamente las laceraciones. El guerrero permanecía inmóvil, su estoicismo era una hazaña de voluntad casi sobrehumana. Solo un endurecimiento ocasional de su mandíbula o un rápido siseo de aire entre sus dientes traicionaban la agonía que debía estar sintiendo. Ella admiraba su resistencia, una cualidad que reconocía porque la estaba cultivando en sí misma. Una vez que las heridas estuvieron limpias, llegó la parte más difícil. Desenrolló un trozo de hilo de lino encerado y enhebró la aguja más grande que tenía. Sus manos, generalmente firmes al coser tela, temblaban ligeramente. Nunca había cosido carne humana. Sostuvo la aguja a la luz del fuego, su punta de acero brillando ominosamente. Él siguió su mirada, sus ojos oscuros fijos en la aguja. Entendió lo que venía después. Por primera vez, él hizo un movimiento para hablar, pero solo salió un graznido seco de su garganta. Estaba demasiado deshidratado. El ara se dio cuenta de su descuido. Dejó la aguja y fue a buscar un cazo de agua fresca del cubo. Se arrodilló a su lado y le acercó el cazo a los labios. Él bebió, al principio con avidez, luego más despacio, con los ojos cerrados. Cuando terminó, le devolvió el cazo y asintió levemente, un gesto minúsculo pero cargado de significado. Era un reconocimiento. Una aceptación de su cuidado. El ara volvió a tomar la aguja. Esto dolerá, murmuró, la advertencia más para ella que para él. Él simplemente apretó la mandíbula y giró la cabeza hacia un lado, apoyando la frente en el áspero colchón de paja, preparándose. Su primera puntada fue torpe, la aguja resistiéndose a perforar la piel dura. Él se estremeció violentamente, un temblor que recorrió todo su cuerpo, pero no emitió ningún sonido. El ara sintió una punzada de náusea, pero la reprimió. Se obligó a concentrarse, a ver la herida no como parte de un hombre, sino como un desgarro en la tela que debía ser reparado. Puntada tras puntada, encontró un ritmo. Sus movimientos se volvieron más seguros, más precisos. El mundo se desvaneció hasta que solo existieron la aguja, el hilo y la tarea en cuestión. El sol comenzó a descender por el cielo, proyectando largas sombras a través del suelo de la cabaña. La luz anaranjada iluminaba las motas de polvo que bailaban en el aire, creando una atmósfera casi sagrada. En el silencio, solo se oía el suave chasquido de la aguja al pasar por la piel y la respiración contenida de ambos. Mientras trabajaba, su mente se desvió hacia Samuel. Recordó haber cuidado de él durante sus últimos días, limpiando su frente sudorosa, dándole sorbos de agua, sintiéndose impotente mientras la fiebre lo consumía. El cuidado que le brindaba a este extraño era diferente. Era activo, visceral. Estaba cosiendo la vida de nuevo en él, no observando pasivamente cómo se escapaba. El acto era doloroso, brutal, pero estaba lleno de un propósito que le había faltado durante un año. Era una lucha, no una rendición. Finalmente, la última puntada estaba en su lugar. Anudó el hilo y lo cortó con un pequeño cuchillo. Luego, con cuidado, aplicó el ungüento de hierba sobre las suturas, su aroma mentolado y terroso llenando el aire y enmascarando el olor a sangre. Cubrió su trabajo con tiras limpias de lino, vendando firmemente el torso del hombre. Cuando terminó, se sentó en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, completamente agotada. El sudor le perlaba la frente y su hombro palpitaba con un dolor sordo. El guerrero yacía en silencio, su respiración más regular ahora. Después de un largo momento, giró ligeramente la cabeza y sus ojos encontraron los de ella. La cautela seguía ahí,
pero ahora había algo más, algo que ella no podía nombrar. Respeto, tal vez. O una profunda y silenciosa curiosidad. Se quedaron así, observándose en la penumbra creciente, dos supervivientes de diferentes mundos, unidos por un acto de violencia y un acto de compasión. La barrera entre ellos no había desaparecido, pero se había vuelto permeable, translúcida. En el silencio de la cabaña, una frágil tregua se había forjado, no con palabras, sino con sangre, hilo y un entendimiento tácito de la fragilidad de la vida en esa tierra indómita. Habían pasado casi 3 horas desde el disparo. El sol se había hundido por debajo del horizonte, dejando el cielo teñido de un violeta magullado que sangraba hacia el negro. Dentro de la cabaña, la única luz provenía del fuego parpadeante en el hogar, que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de troncos. Las sombras hacían que la pequeña habitación pareciera a la vez más grande y más claustrofóbica. El ara se sentó en una silla de madera junto al fuego, el Winchester de Samuel ahora descansando sobre su regazo. No lo sostenía como una amenaza, sino como un talismán, un pedazo de su pasado que le daba fuerza en este presente incierto. Su paciente, el guerrero comanche, dormía. Su respiración era profunda y regular, un sonido que era a la vez reconfortante y alarmante. El sueño significaba que su cuerpo estaba luchando por sanar, pero también la dejaba sola con sus pensamientos y el peso de lo que había hecho. El silencio había regresado, pero era un tipo diferente de silencio ahora. Ya no era el silencio vacío de la soledad, sino uno lleno de una tensión expectante. Cada crujido de la casa, cada aullido lejano de un coyote, hacía que su corazón diera un vuelco. Sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que no permanecerían solos por mucho tiempo. Su gente lo estaría buscando. Los guerreros no desaparecían sin más. Se preguntó cómo reaccionarían. ¿Verían la cabaña y asumirían que ella era la responsable de sus heridas? ¿Verían el oso muerto y entenderían? O, lo que era más probable, no les importaría el cómo ni el por qué, y solo verían a uno de los suyos, herido, en la casa de una mujer blanca, una intrusa en su tierra. Miró al hombre en el catre. A la luz del fuego, su rostro parecía más joven, las duras líneas de guerrero suavizadas por el sueño. Tenía pómulos altos y una mandíbula fuerte, una boca que parecía más acostumbrada a fruncirse en una línea severa que a sonreír. Incluso en la inconsciencia, había una dignidad en él, una fuerza innata que el oso no había logrado quebrar. ¿Quién era él? Tenía una familia, hijos, una mujer que lo esperaba en algún campamento, escudriñando el horizonte por su regreso. La idea la golpeó con una fuerza inesperada. Ella conocía ese tipo de espera. Conocía la ansiedad que se convertía en miedo y luego en una desesperación vacía. Durante un año, se había sentido como la única persona en el mundo ahogándose en ese tipo de dolor. Ahora, se daba cuenta de que el dolor no conocía fronteras, no distinguía entre una viuda en una cabaña de troncos y una mujer comanche en un tipi de piel de búfalo. Era una lengua universal. El fuego crepitó, lanzando una lluvia de chispas por la chimenea. El ara se estremeció, no por el frío, sino por una repentina claridad. Su decisión de salvarlo no había sido un impulso sin sentido. Había sido un rechazo. Un rechazo a la crueldad del mundo, un rechazo a la lógica fría de la supervivencia que dictaba que debía dejarlo morir. Había elegido la compasión sobre el miedo. Y ahora, tendría que enfrentar las consecuencias de esa elección. Se levantó y caminó hacia la ventana, apartando un borde de la cortina de tela de saco. Afuera, la oscuridad era casi total, solo la luz plateada de una luna creciente iluminaba débilmente la pradera. El mundo parecía tranquilo, pacífico. Pero ella sabía que era una ilusión. El peligro no siempre rugía como un oso, a veces, se movía en silencio, esperando. Volvió a su silla. El peso del rifle en su regazo se sentía más pesado que nunca. Este era su hogar. Había luchado por él, sangrado por él, llorado en él.
no lo entregaría por miedo. Sea lo que sea que viniera, lo enfrentaría aquí, en sus propios términos. La mujer que se había acobardado en el asentamiento, la que había evitado las miradas de lástima, se había ido. En su lugar estaba alguien nuevo, alguien forjado en el terror y la compasión, alguien que había mirado a la muerte a la cara y había disparado. Cerró los ojos, no para dormir, sino para escuchar. Escuchó el latido de su propio corazón, la respiración del hombre en el catre y el gemido del viento. Y esperó. El sonido comenzó como una vibración, una pulsación de baja frecuencia que sintió más en sus huesos que en sus oídos. Al principio, lo confundió con el latido de su propio corazón asustado, pero la sensación creció, un zumbido sordo que parecía emanar de la propia tierra. El ara se puso de pie de un salto, con el corazón martilleándole en la garganta. El Winchester se sentía frío y pesado en sus manos. Se apresuró hacia la ventana, con el corazón encogido. La vibración se convirtió en un sonido discernible, el trueno rítmico de cascos de caballos. No uno, ni dos. Eran docenas. Demasiados. La luna, aunque delgada, proporcionaba suficiente luz para revelar un espectáculo aterrador. Siluetas emergían de la oscuridad, figuras a caballo moviéndose con una fluidez silenciosa y fantasmal que desmentía el estruendo de sus monturas. No se dirigían hacia la cabaña al galope, se acercaban con una lentitud deliberada, casi ceremonial, extendiéndose para formar un amplio semicírculo que rodeaba su hogar. Eran como una marea oscura, subiendo para reclamar la pequeña isla de luz y calor que era su cabaña. El ara retrocedió de la ventana, con la espalda presionando contra la pared de troncos. Un sudor frío le recorrió la columna vertebral. Esto era todo. El miedo que había estado reprimiendo durante horas se desató, una ola helada que amenazaba con ahogarla. Eran ellos. La tribu del hombre herido. Habían venido por él. ¿Y por ella? Su mente se aceleró, imaginando los peores escenarios. Fuego. Violencia. Una muerte rápida si tenía suerte. Miró al hombre en el catre. Él se había movido, despertado por el ruido. Estaba tratando de incorporarse, con el rostro contraído por el dolor y el esfuerzo. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ellos vio una nueva urgencia, una alarma que reflejaba la suya. ¿Fue esto una trampa? ¿Fue su rescate una ingenuidad estúpida que la había llevado directamente a su fin? La duda, venenosa y fría, se deslizó en su corazón. Pero al mirar su rostro, el dolor genuino en sus ojos, la forma en que su mano se apretaba contra sus costados vendados, supo que no lo era. Él estaba tan atrapado en esto como ella. Afuera, el sonido de los cascos cesó. Un silencio profundo y expectante cayó sobre la pradera. Era un silencio más aterrador que el ruido que lo había precedido. Un silencio lleno de ojos que observaban, de manos que descansaban sobre arcos y lanzas. La cabaña, que una vez se sintió como un refugio, ahora era una trampa. Los muros de troncos parecían tan frágiles como el papel. Podían derribar la puerta, prender fuego al techo, atravesar las ventanas con flechas. Estaba completamente a su merced. El hombre en el catre gruñó algo en su lengua, una palabra gutural y urgente. Intentó de nuevo levantarse, esta vez con más determinación. El ara vaciló solo un segundo. Su instinto le gritaba que se atrincherara, que se preparara para luchar. Pero otra parte de ella, la parte que había tomado las decisiones durante todo el día, sabía que la violencia sería un suicidio. Su única oportunidad, por pequeña que fuera, residía en la misma cualidad que la había metido en este lío, la valentía, no la agresión. Tomando una respiración profunda y temblorosa, apoyó el rifle contra la pared junto a la puerta. Era la decisión más difícil que había tomado en su vida. Desarmarse frente a un ejército. Luego, alisó su delantal, un gesto pequeño y absurdamente doméstico en medio del terror, y caminó hacia la puerta. Su mano temblaba mientras alcanzaba el pestillo de madera.
Sabía que al abrir esa puerta, estaba cruzando un umbral del que no habría retorno. Su destino, que durante un año había estado estancado en el dolor del pasado, ahora se decidiría en los próximos minutos. Abrió la puerta y salió al porche. El aire nocturno era frío y la golpeó con la fuerza de un golpe físico. La escena ante ella era aún más imponente de lo que había imaginado a través de la ventana. Docenas de guerreros montados formaban un arco perfecto alrededor de su casa, sus figuras recortadas contra el cielo estrellado. Estaban mortalmente quietos, sus rostros impasibles como máscaras talladas en piedra, sus ojos fijos en ella. El único sonido era el resoplido ocasional de un caballo y el suave crujido del cuero. El miedo era una cosa viva dentro de ella, pero lo empujó hacia abajo, construyendo un muro de compostura a su alrededor. Se mantuvo erguida, con las manos entrelazadas frente a ella, una figura solitaria y desafiante en el pequeño porche de madera. No mostró agresión, pero tampoco sumisión. Era la dueña de esta casa, y se comportaría como tal. Un hombre en el centro del arco desmontó. Era mayor que los demás, con el rostro surcado de arrugas como un mapa de una vida dura. Su cabello, canoso en las sienes, estaba recogido con plumas y cuentas que brillaban débilmente a la luz de la luna. Se movía con una autoridad inconfundible. Era el jefe. Se acercó a unos pocos pasos del porche y se detuvo. Su mirada era intensa, penetrante, como si pudiera ver directamente a través de ella, hasta el fondo de su alma. La examinó de la cabeza a los pies, su expresión indescifrable. Luego, habló. Su voz era profunda y resonante, las palabras en su lengua nativa eran nítidas y autoritarias en el aire de la noche. El ara no entendió ni una sola palabra, pero el tono no dejaba lugar a dudas. Era una exigencia. Una pregunta. Un juicio. Ella permaneció en silencio, encontrando su mirada. Sabía que cualquier palabra que dijera sería inútil, incluso perjudicial. Su única defensa era su presencia, la historia que su postura y sus ojos podían contar. Trató de transmitir todo sin hablar, no soy una amenaza. Hubo un accidente. Le salvé la vida. El jefe esperó una respuesta. Cuando no la hubo, frunció el ceño y dijo algo más, esta vez con un tono más agudo, más impaciente. Un murmullo recorrió las filas de guerreros montados. Podía sentir su hostilidad, su sospecha, creciendo con cada segundo de silencio. La tensión era tan espesa que casi podía saborearla, un sabor metálico a miedo y finalidad. Justo cuando pensaba que el jefe daría una orden, que el momento se rompería en violencia, un sonido vino de la puerta abierta detrás de ella. NH, dijo una voz débil pero clara. El ara se giró y vio al guerrero que había salvado de pie en el umbral, apoyado pesadamente contra el marco de la puerta. Estaba pálido y se balanceaba ligeramente, pero estaba de pie. Su presencia cambió instantáneamente la dinámica de la confrontación. Los ojos de todos los guerreros se desviaron de ella hacia él. El jefe lo miró fijamente, una mezcla de conmoción y alivio cruzando su rostro por primera vez. El guerrero herido, que el ara ahora sabía que se llamaba Caban, ya que era el nombre que había gritado su padre, el jefe, se irguió un poco más, a pesar del evidente dolor. Miró a su padre y comenzó a hablar. Su voz era baja y tensa por el esfuerzo, pero cada palabra tenía peso. Hablaba en su lengua comanche, la cadencia era a la vez urgente y autoritaria. Gesticulaba débilmente, primero hacia el bosque en dirección al arroyo, luego hacia el ara, y finalmente hacia los vendajes de su propio cuerpo. El ara observaba, fascinada, sin entender las palabras pero comprendiendo la historia que contaba. Vio cómo la expresión del jefe cambiaba de la sospecha a la sorpresa, y luego a un profundo y pensativo silencio. Los murmullos entre los guerreros se calmaron, reemplazados por una atención absorta. Caban hablaba, y su tribu escuchaba. Él era su puente, su traductor. No estaba traduciendo sus palabras, sino sus acciones. Estaba contando la historia del oso,
del disparo, de las puntadas que lo mantenían unido. Estaba explicando el acto de compasión de un enemigo, y en la quietud de esa noche en la pradera, la tribu entera estaba escuchando la historia de cómo una mujer blanca solitaria le había salvado la vida a uno de los suyos. La voz de Caban, aunque debilitada por el dolor, llenó el tenso silencio. Habló durante varios minutos, una narración gutural y rítmica que mantenía cautiva a su audiencia. El ara no podía apartar la vista de él. Apoyado contra el marco de la puerta, con la luz del fuego a su espalda proyectando su silueta, parecía una figura de leyenda, un puente entre dos mundos que estaban al borde de la guerra. Ella observó los rostros de los guerreros. Vio cómo la hostilidad en sus ojos se disolvía lentamente, reemplazada primero por la incredulidad, luego por la curiosidad y, finalmente, por algo que se parecía al respeto. Sus miradas se desviaban de Caban a ella, y luego de vuelta a él. Ya no la veían como una enemiga anónima, sino como una parte central de la increíble historia de su camarada. Cuando Caban terminó de hablar, se apoyó más pesadamente contra el marco de la puerta, agotado por el esfuerzo. Un profundo silencio cayó de nuevo, pero esta vez era diferente. La tensión se había roto, reemplazada por una quietud contemplativa. El jefe, cuyo nombre el ara aún no conocía pero cuya autoridad era innegable, mantuvo su mirada en su hijo durante un largo momento. Luego, lentamente, giró la cabeza y miró directamente a el ara. Su expresión ya no era indescifrable. En las profundidades de sus ojos oscuros, ella vio un reconocimiento, un entendimiento que trascendía el lenguaje. Asintió, una sola vez, un gesto breve y formal que lo decía todo. Se giró hacia sus hombres y ladró una orden. Dos guerreros desmontaron inmediatamente y se dirigieron no hacia la cabaña, sino hacia el bosque, en la dirección que Caban había indicado. Iban a verificar la historia, a ver el cadáver del oso por sí mismos. Nadie más se movió. Simplemente esperaron, en un silencio casi reverencial. El ara permaneció en el porche, con el corazón todavía latiendo con fuerza, pero el terror había sido reemplazado por una extraña calma. Había apostado todo a la verdad, y parecía que su apuesta había valido la pena. Caban se deslizó por el marco de la puerta hasta sentarse en el umbral, demasiado débil para seguir de pie. No dijo nada, pero su presencia a sus espaldas era un apoyo silencioso. Pasaron los minutos, que se sintieron como horas. Finalmente, los dos guerreros regresaron del bosque. Se acercaron al jefe y hablaron en voz baja y rápida, gesticulando y asintiendo. La confirmación final. El oso era real. La historia era cierta. El jefe escuchó sin expresión, luego se volvió una vez más hacia el ara. Levantó la mano, no como una amenaza, sino como una señal. Desde la parte trasera del grupo, varios hombres desmontaron. No llevaban armas, sino bultos y paquetes. Se acercaron y depositaron los objetos a los pies de el ara, en el borde del porche. Eran regalos. Una pila de gruesas mantas de lana teñida. Tiras de carne de búfalo seca y ahumada, suficiente para durar todo el invierno. Varias bolsas de cuero llenas de hierbas medicinales y raíces secas. Y por último, una magnífica piel de búfalo, curtida y suave, un artículo de inmenso valor. El ara miró los regalos, abrumada. No era un pago. Era algo más profundo. Era un intercambio de honor. Un reconocimiento de su valentía y compasión. Era la forma en que su pueblo decía gracias y te respetamos. Levantó la vista hacia el jefe, sin saber qué hacer o decir. Él simplemente la observó, esperando su reacción. Inclinó la cabeza en un gesto de gratitud, un movimiento simple pero sincero. El jefe pareció satisfecho. Dio otra orden. Dos hombres se acercaron a la puerta para ayudar a Caban. Con cuidado, lo levantaron y lo ayudaron a caminar hacia un caballo que había sido traído al frente, equipado con un travois, un armazón de postes para transportar a los heridos. Lo acomodaron suavemente en el lecho de pieles. Antes de que se lo llevaran,
Caban giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Elara por última vez esa noche. No hubo palabras. No eran necesarias. En su mirada, ella vio la promesa silenciosa de que su acto no sería olvidado. Luego, el jefe montó su caballo, levantó la mano una vez más y, con la misma fluidez silenciosa con la que habían llegado, toda la tribu se dio la vuelta y se desvaneció en la oscuridad de la pradera, dejando a Elara sola en su porche, rodeada de regalos y un silencio que finalmente era pacífico. Cuando el último eco de los cascos se desvaneció en la noche, Elara permaneció inmóvil en el porche, envuelta en un silencio tan profundo que podía oír el zumbido de la sangre en sus oídos. La pradera, que momentos antes había estado abarrotada de una presencia amenazadora, ahora se extendía vacía y serena bajo el resplandor de la luna. El aire, que había estado cargado de tensión, ahora se sentía limpio y fresco. Miró los regalos a sus pies. Las mantas, la carne, las medicinas, la magnífica piel de búfalo. Eran objetos de supervivencia, de riqueza, de respeto. Eran un puente tangible construido entre su mundo y el de ellos. Lentamente, se arrodilló y pasó la mano por la suave piel de búfalo. Era cálida al tacto, a pesar del frío de la noche. Un calor que parecía irradiar más que la simple temperatura ambiente. Era el calor de la gratitud, del honor reconocido. Entró en la cabaña y el contraste fue discordante. La habitación estaba impregnada del olor persistente a sangre, sudor y hierbas medicinales. El catre vacío, con la huella del cuerpo de Caban aún visible en el colchón de paja y una mancha de sangre oscureciendo la tela, era un testimonio silencioso de los acontecimientos del día. Pero la sensación de la habitación había cambiado irrevocablemente. Ya no era una prisión de duelo, un monumento a la pérdida de Samuel. Se había convertido en algo más. Un lugar de encuentro. Un santuario de improbable compasión. Un escenario donde el miedo se había enfrentado y transformado en entendimiento. Se movió por la pequeña habitación, sus acciones deliberadas y llenas de un nuevo propósito. Añadió un tronco al fuego, observando cómo las llamas cobraban vida, brillantes y desafiantes contra la oscuridad. El fuego ya no era solo para calentarse, era un faro de su propia resistencia. Durante el último año, había sobrevivido. Había aguantado, día tras día, impulsada por la memoria y la terquedad. Pero sobrevivir no era lo mismo que vivir. Hoy, por primera vez desde la muerte de Samuel, había vivido de verdad. Había tomado decisiones que eran enteramente suyas, forjadas no en el pasado, sino en el filo de la navaja del presente. Había actuado, no reaccionado. Había elegido la compasión sobre la precaución, la valentía sobre el miedo. Y en esa elección, había encontrado una parte de sí misma que no sabía que existía o que tal vez había olvidado. La mujer que había dudado de su propia fuerza, que se había sentido definida por su pérdida, había desaparecido. En su lugar estaba una mujer que había matado a un oso grizzly, había cosido las heridas de un enemigo y se había enfrentado a una tribu de guerreros con nada más que su propia y tranquila determinación. El rifle de Samuel seguía apoyado contra la pared. Lo cogió, el peso familiar en sus manos. Pero ahora se sentía diferente. Ya no era solo la reliquia de su marido, un símbolo de su protección. Ahora también era su herramienta, el instrumento de su propia voluntad. Lo volvió a colocar en la repisa de la chimenea, no como un arma que se guarda, sino como un trofeo que se exhibe. Regresó al porche y comenzó a llevar los regalos adentro, uno por uno. El peso de las mantas, el olor ahumado de la carne, la textura terrosa de las bolsas de medicinas, todo era real, todo era una prueba. Una prueba de que el mundo, a pesar de toda su dureza y crueldad, todavía tenía espacio para la gracia. La gracia que se encuentra en un acto de bondad inesperado, en el respeto ganado a través de la adversidad. Al amanecer, la luz se derramó sobre la pradera, pintando el cielo con tonos suaves de rosa y oro. Elara estaba sentada en los escalones del porche, con una taza de café caliente entre las manos, observando cómo el día cobraba vida.
El viento seguía ahí, pero ya no sonaba como un lamento. Ahora era un susurro, una respiración constante de la tierra. Dentro de la cabaña, el orden había sido restaurado. Había limpiado el catre, fregado el suelo y guardado los regalos de los comanches. La magnífica piel de búfalo cubría ahora su cama, un recordatorio constante y tangible de la noche anterior. Su presencia transformaba la humilde cabaña, infundiéndole una sensación de riqueza y significado que iba más allá de lo material. Ya no era simplemente la viuda Elara, la figura de lástima del asentamiento. Se había convertido en la mujer que se enfrentó a un oso, la que cuidó de un guerrero, la que recibió el honor de una tribu. Estos no eran títulos que nadie más le daría, eran verdades que ahora llevaba dentro de sí misma, una armadura forjada en el fuego de la adversidad. Pensó en Caban. Se preguntó por su recuperación, si sus suturas aguantarían, si su gente podría curar la fiebre que seguramente le sobrevendría. No había forma de saberlo. Sus caminos se habían cruzado de forma violenta y profunda, y ahora se habían separado de nuevo, probablemente para siempre. Pero la conexión permanecía. Un hilo invisible que se extendía a través de la pradera, uniendo su pequeña cabaña con un campamento que nunca vería. Era una conexión construida no sobre palabras o promesas, sino sobre un momento compartido de vulnerabilidad y fuerza. Un entendimiento silencioso de que ambos eran supervivientes en esta tierra hermosa y brutal. Ya no se sentía sola. El aislamiento que la había atormentado durante un año se había disipado. La tierra que la rodeaba ya no se sentía como una adversaria, sino como un testigo. Había sido el escenario de su transformación. Los árboles, el arroyo, las vastas extensiones de hierba, todos habían presenciado su momento de la verdad. Se sentía parte de ella de una manera que Samuel, con todo su amor por la tierra, nunca podría haberle explicado. Él había intentado conquistarla, ella había aprendido a coexistir con ella, a respetar su poder y a encontrar su propio lugar dentro de su inmensidad. El sol se elevó más alto, calentando su rostro. Elara bebió el último sorbo de su café y se puso de pie. Tenía tareas que hacer. La misma rutina de siempre, cuidar el huerto, revisar las cercas, prepararse para el día. Pero nada era lo mismo. Un sentido de propósito corría por sus venas, una corriente de fuerza silenciosa. Ya no trabajaba solo para pasar los días, para honrar la memoria de un hombre muerto. Trabajaba para sí misma, para construir su propia vida, puntada a puntada, día a día. Miró hacia el horizonte, hacia la vasta extensión donde la tribu había desaparecido. No esperaba volver a verlos. Pero sabía que estaban ahí fuera. Y sabían que ella estaba aquí. Ese conocimiento era suficiente. Ya no era una intrusa en su tierra, sino una vecina, separada por la cultura y la lengua, pero unida por un acto de humanidad compartida. Elara se dio la vuelta y entró en su casa. Su hogar. El futuro era incierto, la vida en la frontera seguía siendo una lucha diaria. Pero por primera vez en mucho tiempo, no le tenía miedo. Lo que sea que viniera, lo enfrentaría. Porque ya no era una mujer definida por lo que había perdido, sino por la fuerza que había encontrado.